Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 26, el descanso del cristiano, el día del Señor. Respondamos la pregunta: ¿cuál es el día que debemos guardar y dedicar al Señor? Debemos iniciar diciendo que los cristianos, por la gracia que nos ha sido dada por medio de la fe, vivimos descansando en el Señor todos los días. Antecedentes. En el Antiguo Testamento el Señor dio una orden específica por medio del Decálogo que lo entregó a Moisés para que el pueblo lo cumpliera. Leamos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, 9 al 11. Dios estableció que el pueblo descansara de sus faenas diarias un día de la semana, y el pueblo entendió que se trataba de dedicárselo a Él, a Dios, y desde entonces los judíos guardaban el Sabbat, o lo guardan todavía los judíos ortodoxos, reuniéndose, meditando en su palabra, aprendiendo de la ley, cantando y orando juntos. Cuando el Señor estuvo en la tierra, guardó aquella tradición y asistió a las sinagogas los sábados, tal como lo marcaba la tradición. Sin embargo, en más de una ocasión el Señor fue acusado de quebrantar la ley del sábado, porque sanó a los enfermos o les ordenó cargar sus camastros ese día, y según la ley nadie debía cargar nada que pesara más de lo que pesan 2 ciruelas pasas. Por eso en alguna ocasión Él dijo: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Eso está en Mateo 12:8. En el Evangelio de Marcos se registra la misma declaración, pero ampliada con un dato importantísimo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 12:8. Esto está en el Evangelio de Marcos. Y dice también, les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto está en Marcos 2, 27 a 28. Leí un texto repetidamente, ¿verdad? Pero luego lo amplié. Este es Marcos 2, 27 al 28. Además de hablarnos del señorío del Señor sobre los días sagrados, nos hace ver algo trascendente que podemos decirlo de esta manera. El sábado no se hizo para que el ser humano se sometiera a él y viviera en sujeción al mandato. Se hizo para que el hombre disfrutara del descanso. Es decir, que no se trata de que el ser humano honre al sábado, sino que el sábado bendiga al ser humano. Dios no amó el sábado más que al ser humano, así que no creó al ser humano para el sábado, sino que instituyó el sábado para el ser humano. Está probado que el descanso de un día de la semana es la medida perfecta para la dinámica de trabajo de un ser humano y su familia. Dios ordenó la práctica como una medida de sobrevivencia laboral y social de su pueblo. Es decir, que todo mundo debería descansar un día de la semana. Es decir, que por naturaleza, por las condiciones biológicas del ser humano y las condiciones del mundo, es correcto, es la medida perfecta para vivir sanamente, descansar un día de la semana. Eso hay que decirlo porque hay gente que no descansa en un solo día de la semana. Y si estuviera mi esposa escuchándome, me diría: ¿qué huele? O toma en cuenta eso tú mismo. La cosa es que la adicción al trabajo, la demanda laboral sin la oportunidad de una recuperación de las fuerzas, lleva al hombre al fracaso, a la enfermedad y a la muerte. Y si aplicamos esto a lo espiritual, se aplica de la misma manera. El ser humano necesita tiempo para estar en comunión con Dios y alimentarse de Dios, de su palabra, alimentar su espíritu. Si entendemos eso, podemos interpretar las tradiciones de nuestra historia sin legalismos y con objetividad, entendiendo los propósitos de Dios. En el mundo evangélico, especialmente después de la Reforma, se estableció un nuevo día de reposo o un nuevo día que guardar, el primer día de la semana o domingo. Los judíos guardaban el sábado, tal como se les ordenó, así se los ordenó el Señor. Algunos grupos religiosos cristianos, como los adventistas y los sabatistas, también guardan el sábado y en realidad tratan de guardar toda la ley. Pero los evangélicos en su mayoría guardamos el día domingo. Las razones de este cambio de día son las siguientes. El Señor resucitó un domingo, es decir, el primer día de la semana. Dice la palabra: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Eso está en Marcos 16:9. Al parecer, los discípulos comenzaron a reunirse en domingo en honor a su resurrección del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Eso está en Juan 20:19. Es probable que la costumbre se generalizó en todas las iglesias. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Eso está en Hechos 27. Otro texto: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16, 1 al 2. Es probable que lo que Juan nos cuenta en el Apocalipsis también se refiere al día domingo o primer día de la semana. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. Algunos piensan que no es así. Algunos piensan que sí, que ese día del Señor es el día domingo, el Dominus o el día del Señor. Permítame compartirles las ideas que se enseñan en muchas de nuestras iglesias. Creemos que el primer día de la semana es el día del Señor o día de reposo cristiano, que ha de ser mantenido sagrado para fines religiosos mediante la observancia devota de todos los medios de gracia, tanto privados como públicos, y como preparación para ese reposo que queda para el pueblo de Dios. Así dicen algunas declaraciones de fe de algunas iglesias evangélicas. Creemos que el primer día de la semana es el día de reposo del cristiano. Y luego usan los textos que ya mencioné antes, que el Señor resucitó en un domingo, los discípulos se reunían en domingo, incluso Pablo predicaba y era el primer día de la semana, y cuando se levantaban las ofrendas. Son los mismos textos que leí antes, pero se repiten acá como autoridad para decir que el día de reposo, que el día sagrado, que el día que debemos dedicarnos al Señor es el domingo. Ahora, que este día debe consagrarse a fines religiosos, dicen algunos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 28, aunque cuando se refiere en ese texto se refiere al sábado, pero quienes piensan que el domingo debe ser guardado, aplican este texto de Éxodo, que habla del sábado, lo aplican al domingo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, Hechos 10, 24, 25. Y por supuesto quienes piensan que el día sagrado ahora es el domingo, pues usan este texto para referirse a ese día. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Lo leímos antes, está en Hechos, y por causa de estos pasajes algunos piensan entonces que el día de reposo, el día domingo, ahora para nosotros debe dedicarse a fines religiosos. Absteniéndose el cristiano de todo trabajo secular que no sea la obra de misericordia o de absoluta necesidad, dicen también. Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso está en Isaías 58, 13, 14. Por supuesto que habla del sábado, pero los que piensan que el día sagrado ahora es el domingo, aplican este texto así a rajatabla al domingo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaban, y él tomándole le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? No le podían replicar a esas cosas. Eso está en Lucas 14, 3 al 6. Lo dejó callados. Preparándose, siguen diciendo los que piensan que el domingo es ahora nuestro día sagrado, preparándose para el descanso eterno que le espera al pueblo de Dios. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuramos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esto está en Hebreos 4, 7 al 11, y este texto me encanta. Me parece que habla de la esencia del día de reposo. Lo explicaré más adelante. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13, 44. Era sábado, por supuesto, pero los que piensan que el domingo es el nuevo sábado, pues piensan que se aplica así. Mas el séptimo día de reposo para Jehová,
Tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20:10. Por otro lado, debemos reconocer que no existe ningún texto bíblico que diga que Dios cambió de sábado a domingo, el día de reposo. Sin embargo, los cristianos de la iglesia temprana, que no pretendían vivir el judaísmo ni los preceptos de la ley, adoptaron al parecer el primer día de la semana como el día santo. Y por eso es el único día de la semana que ahora no tiene nombre pagano en honor a los dioses grecorromanos, sino que se llama Día del Señor, domingo, porque el lunes es el día de la luna, martes es el día de Marte, miércoles el día de Mercurio, jueves el día de Júpiter, que me sigue viernes el día de Venus, sábado Saturno. Todos son nombres paganos, son días paganos, son días que adoran, por así decirlo, sus nombres a dioses paganos, pero menos el domingo, que es el día del Señor. Así es que sí, es probable que los cristianos del primer siglo y segundo siglo guardaban por respeto. Sus condiciones sociales eran diferentes a las nuestras. Eran agricultores, ganaderos, manejaban sus horarios ellos solos, y entonces es muy seguro, muy probable que se reunían en domingo y que se estableció esa tradición. Pero no hay ningún texto en la Biblia que diga que Dios estableció por decreto divino que el sábado judío ya no es el sábado y que ahora es el domingo. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. El día de reposo del cristiano es hoy, es decir, el día presente, porque descansamos permanentemente en Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 29. Se trata de descansar, pues descansemos hoy en Dios. El día de reposo, el Sabbat, como todo el Antiguo Testamento lo dice, es una figura, y como todo el Antiguo Testamento es una figura de Cristo. Él nos vino a traer una gracia salvadora para que descansemos en Él. Todo el Antiguo Testamento, lo hemos estudiado ya, es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el sábado representa nuestro absoluto reposo en la gracia de Dios. No luchamos por salvarnos cumpliendo la ley. No nos esforzamos para tener vida. Sencillamente nos abandonamos en sus brazos de amor. Descansamos. Tratar de cumplir las reglas para salvarnos es lo contrario a estar descansando en Él. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mateo 26:45. ¿Recuerdan cuál incidente es este en Getsemaní? Jesús quiere que por lo menos Juan, Jacobo y Pedro estén con Él orando, porque Él está muy triste, deprimido, porque va a morir pronto, cuestión de horas. Y ellos no pueden estar despiertos con Él. Están cansadísimos, agotadísimos y se duermen, aunque no era su voluntad, pero se duermen. Y no pueden estar con el Señor, y el Señor viene en 3 ocasiones y habla y dice: ¿ni ustedes pueden velar conmigo? Y después de un momento, cuando Él habla con el Señor y le dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino como tú dices. Después de eso, viene con sus discípulos y les dice: ya, descansen, descansad, porque ya había tomado la decisión. Digamos que antes de eso nuestra vida estaba en riesgo, pero ahora ya no, estábamos en buenas manos porque Él iba a morir por nosotros. Y nos dio descanso. De eso hablaba el Sabbat del Antiguo Testamento. El día de reposo es el testimonio de la gracia que Dios derramó sobre nosotros. El legalismo religioso contradice el descanso del creyente en Dios, pero su gracia sigue trabajando a nuestro favor. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, 16 al 18. Así que guardamos un día así, hoy. Y si usted me pregunta mañana, le voy a decir que guardamos el día de hoy, y del día de hoy, y el día de hoy, el día que sea. Conclusión: los cristianos vivimos en un sábado permanente. Dedicamos el domingo a la iglesia porque es el día que la mayoría está libre de su trabajo, la mayoría. Pero si por alguna razón los gobiernos cambiaran la fecha o el día y los cristianos no tuviéramos el domingo libre y tuviéramos que ir a trabajar, pues tendríamos entonces un culto martesinal o lunesinal o miércolesal y escuela sabatinal en lugar de escuela dominical. Porque no importa el día, importa que descansemos en Dios. Así es que si procuramos esforzarnos por guardar la ley del sábado, ¿qué cree? Estamos violando el sábado.
Porque el sábado representa descanso en Dios, no esfuerzo por cumplir las minucias de la ley. Así que no es cuestión de días, sino de experiencia, de descansar y recordar el descanso espiritual en Él. De hecho, aunque los primeros cristianos hayan tenido la tradición de reunirse los domingos y todo eso, que lo cual es lindísimo y es una historia bella, pero el descanso ordenado por Dios, si somos legalistas, si queremos ajustarnos a la ley, es el sábado, es el sabbat. Pero no, tampoco, porque el sábado representaba el descanso, igual que el cordero. Ya no matamos un cordero cada año, no llevamos al templo unas palomas y las degollamos, no. ¿Por qué? Porque esos sacrificios representaban a Cristo, y Cristo ya fue entregado por nosotros, ya no tenemos que hacerlo. Igual el sábado representaba el descanso del cristiano en Dios, del pueblo en Dios, pues ahora descansamos en Dios por la gracia de Jesús. Conclusión, insisto, los cristianos vivimos en un sábado permanente. En nuestra iglesia, déjenme les cuento una historia para ilustrar esto. En nuestra iglesia tenemos un culto sabatino, con un instituto bíblico sabatino, clases para los niños sabatinas, y no es porque seamos sabatistas, no, sino porque en nuestra iglesia hay algunos hermanos que no pueden asistir el domingo, porque a ellos no les dan ese día de descanso. Algunos de ellos son comerciantes y es el día que más venden el domingo. Y por eso se toman el sábado. Así que tenemos un culto para ministrarles a ellos. Predico el mismo sermón que predicaré el domingo. Regularmente se cantan los mismos cantos que en otros de los cultos. Se enseña la misma doctrina, lo único que cambia es el día. Pero como todos los días son descanso para el que ha aceptado la invitación de Jesús a descansar en él, pues el culto es igual de bendecido que los otros. Porque no es cuestión de día ni de horario, es cuestión de descansar en el Señor. Así que vivamos en el sábado permanente que la gracia de Dios nos ofrece. Dediquemos tiempo a la iglesia y a la obra del Señor según nuestras posibilidades, pero descansemos hoy. Es decir, descansemos todos los días en el Señor. Nos vemos el día de mañana para seguir adelante con estas doctrinas importantes de la fe cristiana. Hasta pronto.